Damos la bienvenida al señor alcalde de la ciudad de Cuenca, ingeniero Pedro Palacios. Entendemos de sus múltiples ocupaciones, señor alcalde. Tenemos un pequeño retraso, lo hacemos para apelar por unos minutos también de dilatación, pues tenemos varias inquietudes que presentarle. Bienvenido. Estimado Gustavo, sí, le ruego, me dispense, estaba previsto que la entrevista anterior solo dure 15 minutos y se alargó un poco más. Sin embargo, le pido las disculpas del caso, además que espero que sus días de descanso hayan sido reparadores. Bienvenido nuevamente y gracias por permitirnos estar en este espacio tan importante. Gracias, señor alcalde. Vamos a tratar de transitar rápidamente en esta entrevista para cubrir lo principal, lo que pensamos el público requiere conocer. Y vamos a empezar con un recordatorio. Imágenes del presidente Guillermo Lasso y enseguida su opinión, señor alcalde. Y en nuestro gobierno, por ejemplo, vamos a poner a funcionar el tranvía. El tranvía se ha demorado mucho en funcionar en la ciudad de Cuenca. Ya se asumió el costo de la construcción. Y cuando me refiero costo, no la inversión directa, sino el costo, el impacto negativo que tuvo en toda la ruta comercial del centro de Cuenca. Pero una vez que se ha terminado y tenemos los vagones del tranvía relativamente funcionando, pues bueno, ahora el gobierno nacional tiene que decirle, nuestro gobierno, a la ciudad de Cuenca que nos haremos cargo de las deudas del tranvía y vamos a facilitar la operación del tranvía. Si usted mira la historia de la humanidad, grandes obras realizadas en las ciudades son esfuerzos colectivos nacionales, no son esfuerzos individuales. Y por eso creo que mi gobierno va a asumir compromisos con Cuenca que permitan, por ejemplo, el funcionamiento óptimo del tranvía, que se ha convertido, desde mi punto de vista, en un gran atractivo turístico de la ciudad de Cuenca, más allá del gran servicio de transporte que va a brindar el tranvía. Está usted señalando, señor Lasso, si no le entendemos mal, la declaración de Guillermo Lasso es clara, muy clara, no la transmitimos en toda su amplitud por falta de tiempo, señor alcalde, pero él ofrece hacerse cargo en forma global de las deudas del tranvía y del déficit de operación. ¿Ha cumplido ya de alguna manera con este compromiso el presidente o cómo se perfila esta oferta? Bueno, debo comentarle, mi querido Gustavo, que probablemente entre el 15 o 20 de junio, no tengo la fecha exacta, fue emitido un informe, un oficio al señor presidente, incluso al señor vicepresidente y al ministro de Finanzas, precisamente sobre los 3 temas relacionados al tranvía, hablando del tema económico. Uno, sobre la deuda que se mantiene con el gobierno francés, con Natixis, del cual ya Cuenca ha cancelado algo más de $10 millones de los 50 millones. Lo segundo, que es justamente la parte de un subsidio, obviamente preliminar, pero con las bases y datos que se requerían para el análisis de ellos. Y tercero, lo que estaría pendiente una vez que se cierre ya el tema de los contratos, tanto de obra civil y del sistema tranviario como tal, que obviamente esté en un proceso final de cierre y que podría generar algunos valores adicionales y que tengan ellos conocimiento. En las 2 reuniones que he mantenido con el señor presidente ha habido, tengo que decirlo públicamente, esa ratificación de la voluntad de que se puedan cubrir esos valores. Sin embargo, por parte del Ministerio de Finanzas, lo que nos han indicado es que están esperando precisamente la reforma del presupuesto, puesto que viene con presupuesto prorrogado, y una vez que se apruebe la reforma del presupuesto, podríamos tener los elementos o la hoja de ruta necesaria para cubrir estos valores que acabo más o menos de mencionar. Entonces, hasta ahora, al menos en lo que es predisposición y esperando que exista la aprobación del presupuesto del Estado, que en este momento, tengo entendido, pues obviamente está en asamblea y en revisión, confiemos que podamos tener ya luz verde para poder ver los mecanismos y el cronograma y hoja de ruta para la devolución en algunos casos y la forma de cancelación en otros de los casos. Señor alcalde, muy buenos días. Es importante, sin duda alguna, el apoyo del gobierno nacional para cubrir estos haberes, pero hay otros procesos de aquí en adelante que están también preocupando. Este año, según dimos a conocer hace brevísimos instantes, el tranvía estaría cerrando con un déficit de $7 millones y la pregunta es, ¿cuáles son las alternativas para cubrir este déficit a futuro? ¿Es realmente probable que el número de usuarios en los meses siguientes, en el futuro cercano, a corto, mediano y largo plazo realmente permita o le permita al tranvía cubrir estos costos? ¿Cuáles son las alternativas que ustedes están visualizando para que el municipio no tenga toda esta carga?
Discúlpeme, mi Rosana, quería no haberle saludado, le ruego, me perdonen No se la pantalla inicialmente, no le había visto, le ruego me dispense un abrazo también muy cordial para usted. Efectivamente, nosotros incluso recordar que hace un año, un poco más, hicimos el análisis probabilístico, determinamos los flujos y determinamos incluso 4 variables importantes, una de ellas el costo del pasaje, el otro la evasión, el tercero el mantenimiento y el cuarto el número de pasajeros. Esas son las variables que más inciden, las variables más importantes dentro de un mix extremadamente amplio de temas a considerar. En ese sentido, efectivamente, la pandemia complicó la situación, lo que teníamos proyectado no nos ha permitido avanzar en el número de pasajeros, me refiero. Sin embargo, en estas últimas semanas hemos visto un incremento importante, estamos entre 14 y 15 mil pasajeros. Digo importante porque veníamos con cifras menores y con lentitud de crecimiento, pero en estas últimas semanas se ha visto un crecimiento importante. Felicitar, agradecer, como siempre, a los cuencanos. Yo digo que acá, por más que seamos exigentes, a veces no entendamos algunas cosas o no comprendamos, me refiero desde la parte administrativa, no desde los ciudadanos, algunas posiciones de algunos ciudadanos, pero no podemos dejar de reconocer que vivir en Cuenca y estar con nuestros queridos vecinos y vecinas es un lujo. El promedio internacional de evasión es un 8%, nosotros debemos estar en 2.2, 2.5%, una variable importante a considerar, y esto digno de resaltar de nuestros queridos conciudadanos. El tema de mantenimiento, mi querido Rosana, ciudadanos que nos miran, estaba originalmente previsto entre la contraparte municipal y las empresas que estaban previstas para mantenimiento cerca de $20 millones para mantenimiento por 50 meses. Tomamos la decisión de que el mantenimiento lo podemos hacer porque existe capacidad técnica, capacidad de nuestros queridos profesionales de la ciudad, realmente de una manera importante, hacerlo de forma, digamos, interna, y eso baja aproximadamente a $10.5 millones para los 50 meses, es decir, un ahorro importante. ¿Por qué le comento todo esto? Porque previo a la pandemia, el subsidio que se esperaba para el primer año de operación aproximadamente estaba en $5.5 millones. Con la pandemia, una nueva corrida que hicimos, incluso se duplicaba ese valor a 11 o algo más millones de dólares. Con todos estos trabajos y con todos estos indicadores que acabo de comentar, la realidad es más o menos lo que usted comenta. Yo creo que va a ser un poco más, habrá que ya afinar el lápiz una vez que tengamos, digamos, los estados financieros. Yo creo que va a ser un poquito más de eso. Sin embargo, para nosotros será fundamental seguir trabajando en este proceso de optimizar el tema de mantenimiento, buscar la manera de que suba el número de pasajeros y, por supuesto, tratar de que esa evasión se mantenga como está hasta ahora, que ha sido bastante baja. Es así que la proyección es que pueda en un quinto año, ahora será en un sexto año por el tema pandemia, poder llegar incluso a $1.5 millones de subsidio, que es bastante más manejable. Hemos logrado ya arrancar los procesos de comercialización de lo que es la publicidad, alguna vez lo habíamos comentado, ya están los primeros contratos, ustedes han visto algunos vagones, esperamos continuar y al menos esperamos tener unos ingresos por $500,000 a través de publicidad. Para transitar a otros temas, señor alcalde, ¿cuánto pesan esos 7 millones de subsidio al tranvía? ¿Qué se está dejando de hacer en función de la falta de ese dinero? Bueno, nosotros hemos tenido la posibilidad de obtener créditos internacionales que hacen que de alguna manera no se limite a la consecución de obra civil, porque de alguna manera de ahí salen los fondos de lo que sería construcción de obra civil, porque no hemos disminuido un centavo en lo que es la parte social. Nosotros todos nuestros programas sociales se están manteniendo y no vamos obviamente a dejar de hacer alguno de ellos por un tema de subsidio de transporte. Entonces, lo que se ha tomado básicamente ha sido de obra civil, pero lo hemos compensado a través de los créditos que estamos obteniendo y que seguiremos obteniendo a lo largo de estos meses, que básicamente nos están permitiendo hacer la atención en ese sentido. Entonces, el reemplazo de alguna manera es obra civil que se dejaría de hacer, pero con los créditos realmente ya podríamos estar diciendo que no hay afectación para la ciudad. Vamos a ir al tema más urgente, señor alcalde. Hay anuncios muy claros del gobierno de que la explotación en Quimsacocha comenzará. Esto a usted no tenemos que informarle, usted lo conoce muy bien. Significa una amenaza directa para 2 de los ríos de Cuenca, el Tarqui y el Llanuncay. Una muy probable contaminación del acuífero de Tarqui. Más allá de todo lo que se ha dicho, el gobierno irá adelante. Y hay antecedentes muy importantes en los cuales esta ciudad tiene que ser consistente. El directorio de etapa, con el aporte de los más distinguidos técnicos, algunos de ellos que han trascendido ya
decidió pedir la supresión de toda actividad minera y se lo hizo público. Por otra parte, está, entre otros varios importantes antecedentes, la consulta de Cuenca. Y no hay duda, señor alcalde, de que a usted le corresponde defender lo resuelto en la consulta popular de prohibición de explotación minera en las zonas de recarga. Hasta el momento que nosotros conozcamos, no ha habido ningún pronunciamiento oficial de las autoridades locales sobre estos anuncios, incluso aquel de que fortalecen los compromisos con las mineras. En estos mismos días se estaba firmando algún acuerdo entre el Ministerio de Energía y Minas para una inversión que bordea los $400 millones para este mismo proyecto, y en el sector minero se da por un hecho de que Quimsacocha será explotado. ¿Qué se va a hacer? Gustavo, es lamentable y qué pena, digo yo, porque el gobierno tiene que comprender y entender, y aquí me parece una vez más extraño el señor presidente de la República en más de una ocasión, creo que en este mismo espacio, en aquella entrevista que usted presentó al inicio muy claro, muy específico ha sido el presidente en cuanto a eso, incluso habló de cotas sobre las cuales no se explotaría. Claramente. Exactamente, entonces por eso digo, me parecería extraño que no exista esa coherencia entre lo que se piensa, se dice y se hace, así que nosotros seguiremos obviamente trabajando en el ambiente, donde en teoría, digo yo en teoría, porque en el mes de agosto, finales de agosto, debió haberse ya entregado la zona delimitada ratificada por el Ministerio del Ambiente, justamente validando lo que usted comentaba, y es la consulta popular. Nosotros tenemos claro el tema, aquí no vamos a ir en contra de la ley, no existe obviamente argumento alguno para que se genere la explotación. Alguien dirá que los derechos mineros ya fueron generados incluso con explotación, y bueno, si es que para algunos juristas les parece que eso es de alguna manera lógico, nosotros tenemos incluso la retrospectividad, que es el interés de la ciudadanía en general, y en ese sentido aplicaremos todo lo que esté marcado en la ley para defender los derechos de los ciudadanos y por supuesto los derechos de vivir en un ambiente sano, y en este caso puntual de la defensa de las fuentes de agua. Nosotros continuaremos en ese proceso, no vamos a claudicar absolutamente nada. Una vez más, las regalías que tanto se habla y el desarrollo económico que no se ha tenido, o se ha tenido eventualmente o marginalmente para algunos sectores de la población, no es dable, y así fuese muchísimos, así fueran, pero toda la plata del mundo no es dable. Nosotros estamos hablando, insisto, de la vida, y vamos a seguir defendiéndolo de acuerdo a lo que podamos, tanto en derecho como ya lo hemos hecho con la consulta popular, ahora con los temas legales, y un momento dado, si es que toca a la ciudad de Cuenca hacerlo de forma de hecho, pues seré yo el primero a invitar a la ciudadanía a generar una protesta, una movilización, para que se entienda de una vez por todas que lo que en la consulta popular que promovimos y que fue un resultado contundente se respete a Cuenca, se respete a la ciudad, se respete a la naturaleza, en obviamente las áreas delimitadas que fue la consulta popular. Ahora, señor alcalde, respecto de este tema, todavía hay acciones pendientes que los cuencanos, las cuencanas están esperando, como es la resolución o la determinación ya del Ministerio del Ambiente de delimitar estas zonas. Ya hubo el aporte de la empresa municipal Etapa, pero esto sigue estando todavía pendiente, no logra cumplirse. ¿Qué es lo que ha pasado ahí? ¿Qué es lo que conoce usted? Y sobre todo, ¿cuáles son las acciones que tanto el municipio como Etapa estarían haciendo para que esto ya se concrete de manera definitiva? Gracias por esa consulta, porque es importante. Nosotros hace semanas atrás volvimos, porque ya lo hemos hecho, volvimos a hacer justamente la consulta, y la respuesta que obtuvimos, no oficial, y eso quiero ser muy claro, pero la respuesta que obtuvimos directamente es que ya está determinado, ya está validado los geográficos de cada una de las cuencas que estaban en la consulta popular. Entonces, lo que nosotros estamos esperando únicamente es el documento, porque se nos ha dicho que ya está validado lo que trabajó Etapa. Entonces, espero que el día de mañana, pues el ministro, que tengo entendido, insisto, que vendrá acá, nos pueda dar ya ese documento y la tranquilidad del caso. Eso por un lado. Por otro lado, como ustedes conocen, pues se viene trabajando en el plan de desarrollo y ordenamiento territorial y el plan de uso y gestión de suelo, donde claramente está establecido también en el mismo que esas zonas obviamente son zonas de recarga hídrica y no habrá ningún margen como para que el uso de suelo de esos lugares pueda ser cambiado a un tema de explotación minera.
ni siquiera también un tema agrícola, o sea, tampoco. Esto está determinado como una fuente de recarga hídrica, como una zona de conservación, y por lo tanto se va a mantener, y ese es otro elemento jurídico que nosotros estamos por implementar una vez que se apruebe el plan de desarrollo y ordenamiento territorial. Señor alcalde, en este tema el papel de Etapa será fundamental. Etapa, una empresa que mantiene un prestigio internacional, conoce como nadie las zonas de recarga hídrica y de protección, por estar potabilizando agua que se origina desde estas zonas desde hace más de medio siglo, y debe hacer valer su experiencia y experticia sobre las pretensiones del Ministerio del Ambiente, Agua, Transición Ecológica. Está obligado este ministerio y estos organismos a reconocer lo hecho por Etapa, lo que ha trabajado esta ciudad, que no deja de ser también un referente tanto en el país como internacionalmente. Tras los anuncios del gobierno, ¿no es el momento oportuno para un enérgico comunicado público ante lo que no parece ser solamente un globo de ensayo? Yo espero que el día de mañana tengamos esa respuesta positiva, estimado Gustavo, y con nosotros se nos ha informado que esto está ratificado por los técnicos del Ministerio del Ambiente de forma extraoficial. Necesitamos el documento final y confío que exista esta noticia positiva para la ciudad. Caso contrario, pues bueno, la semana que viene, pues efectivamente está previsto generar un comunicado de que nosotros no vamos a permitir, entendiendo obviamente que hay una necesidad nacional de recursos, etcétera, etcétera. Eso creo que todos lo entendemos, pero no vamos a permitir que se pueda generar estos procesos de explotación cuando el riesgo es inminente ante una contaminación, y aquí estamos hablando de la vida de miles, de cientos de miles de ciudadanos, y no solamente de Cuenca, porque hay que recordar también que existen comunidades hacia el otro lado de la cordillera que también estarán en peligro en el caso de una posible explotación. Usted se refirió ya parcialmente, Rosana, a PDOT y PUCS y esta iniciativa de algunos sectores sociales organizados, señor alcalde, en el sentido de que se incluya este tema de las zonas de recarga hídrica en PDOT y PUCS. ¿Qué tan viable ve usted para que en forma ejecutiva se lo haga y esto pueda servir como un sólido argumento de defensa de la ciudad? Y justamente iba hacia allá, señor alcalde, mi inquietud. Entendemos que el documento final prácticamente está ya en manos de los concejales, y sería importante que usted pueda comentarnos ahora cómo se ha incorporado esta necesaria defensa de estos sectores y estas delimitaciones dentro de estos dos insumos para la planificación del cantón. Está incorporado precisamente tanto en el plan de desarrollo, que obviamente nos dice el qué de forma macro, de forma amplia, y el PUCS nos dice el cómo gestionar el suelo, en tanto en los dos casos como en el primero, zonas obviamente de recarga hídrica, zonas de conservación ambiental, y el cómo, justamente el cuidado que no habrá ningún tipo de uso de cambio de uso de suelo para que no sea lo que es la conservación, está determinado en este documento base. Realmente efectivamente empezamos ayer ya con la semana pasada un taller preliminar, el día de ayer un siguiente continuaremos con algunos talleres nuevamente con las y los señores concejales. Yo diría que es un documento base, incluso una vez que se apruebe el primer debate, seguirá siendo un documento base hasta que no se apruebe el segundo debate, que es lo importante. Aquí es fundamental todo el proceso que se ha venido generando de socialización, de incorporación de solicitudes, inquietudes, aportes de una cantidad importante de sectores de la población, especialmente de la zona rural, que es fundamental, obviamente también de la parte urbana, de colegios, de asociaciones, en fin, realmente el debate ha sido amplio. Un documento nos encantaría que sea perfecto, pero no existe nada perfecto en la vida, y por lo tanto sea un documento lo suficientemente bueno que sirva como una base de proyección hacia largo plazo. El tema puntual está incorporado a través justamente de las zonas ya delimitadas, de las zonas que serían de recarga hídrica y de conservación, y bueno, no solamente esos lugares, sino otros adicionales, y estoy seguro que absolutamente nadie se opondrá a que esas zonas sean declaradas como está establecido en el PDOT. El día de mañana conocemos al señor alcalde que el ministro del Ambiente estará aquí en la ciudad de Cuenca. Viene por un acto relacionado con el Egaustro. Esperemos que el día de mañana usted pueda conversar con él. Creo que se lo tiene que hacer. En ocasión anterior estuvo aquí en Cuenca, cumplió con un acto que
que más nos pareció, con el debido respeto, un tanto demagógico al declarar como área ecológica de conservación municipal Mazán, esa zona preciosa, protegida por Etapa también desde hace 30 o 40 años. Ojalá el día de mañana se evacúe este tema de Quimsacocha en forma clara, contundente, directa con el ministro del Ambiente. Tengo que ser muy franco, como siempre lo decía Gustavo, estamos buscando el espacio de conversación. Ellos justamente vienen y van a hacer unos recorridos con el Ecaustro. Nosotros en un rato más, y por eso las disculpas del caso si no podemos alargar la entrevista, estamos por arrancar algunas reuniones y sobre todo el evento internacional de Objetivos de Desarrollo Sostenible aquí en Cuenca, y lo tenemos hoy y mañana. Incluso mañana tenemos la presencia de una cantidad importante de colegas alcaldes, alcaldesas y de instituciones y organismos internacionales en este foro internacional, insisto, de ODS para Cuenca y para el austro del país. Entonces, desafortunadamente eso hace que las agendas se nos crucen un poco y por lo tanto estamos buscando un espacio en el cual se pueda conversar. Sin embargo, el gerente de Etapa estará presente en ese recorrido y estoy seguro que también podrá indicar, plasmar justamente lo que estamos diciendo, el documento que nos permita validar que esas zonas trabajadas por Etapa, esas zonas de recarga hídrica, sean ya pues validadas con un documento oficial. Señor alcalde, vamos a tener que comprometerle para una nueva entrevista, ojalá dentro de esta misma semana, pues hay otro tema muy amplio que nos ocuparía mucho tiempo, por lo menos media hora o una hora para abordarlo superficialmente. Hemos tocado muy colateralmente el tema de PDOT y PUCS, para resumir de alguna manera. Quisiéramos trasladarle lo que dijo un exalcalde de Cuenca, Fernando Cordero, reconocido por su conocimiento de la ciudad en materia de urbanismo y planificación. Fernando Cordero, en una reciente entrevista con este medio de comunicación, señaló que la planificación de PDOT y PUCS, la propuesta municipal que él ha revisado exiguamente, le lleva a la conclusión de que casi todo está mal. Así lo entendimos, que está mal planteado, que hay una previsión exagerada de crecimiento de la mancha urbana, que se estaría más bien incentivando a ese crecimiento, haciendo crecer a la zona urbana en un 80% más que la considera innecesario, así como sería innecesario el crecimiento de la propiedad horizontal, que aparentemente estaría también incentivándose a través de esta propuesta. Habla de que esta propuesta tendría un costo de inversión del orden de unos $2,000 millones para el municipio o para los contribuyentes para lograr ese desarrollo. Ha criticado temas incluso que tienen que ver con la forma irregular, antitécnica, ha dicho, que se está planteando para el perfil urbano de la ciudad, que dificulta la planificación, entre muchas otras cosas que nos gustaría discutirla con usted en detalle. Sabemos que hoy no vamos a poder hacerlo, pero sí en una próxima oportunidad, si usted nos permite. En todo caso, es importante conocer su punto de vista y, si es que le pudo escuchar a Fernando Cordero, responder por lo menos algunas de las inquietudes, de interrogantes que él ha dejado en la palestra pública. Efectivamente, buscaremos ese espacio, mi querido Gustavo. Es importante que la ciudadanía conozca de qué se trata. Sí, es un documento extremadamente amplio, porque obviamente tiene que haber incluso un diagnóstico fundamental y luego con el diagnóstico entender la realidad actual y hacia dónde nos debemos proyectar para, con base en eso, tener obviamente una planificación de largo plazo, y eso realmente es importante y toma tiempo y obviamente es fundamental. Pero quiero resumirlo con un par de líneas muy sencillas. El PDOT y PUCS es una gran oportunidad para Cuenca y sus habitantes para definir y desarrollar el futuro social, al menos, si bien legalmente dice hasta el año 2033, 12 años, pero al menos nosotros estamos pensando, y el trabajo que hemos realizado es al menos 50 años hacia el futuro. Recordarle a la ciudadanía que el último plan se realizó en 1998 y una modificación en el año 2003. Me parece que el arquitecto Cordero era alcalde en aquella época. Comentarle a la ciudadanía que tuvimos la posibilidad de reunirnos. Efectivamente,
es importante conseguir los criterios de diferentes profesionales en temas urbanísticos, pero no solamente hay un criterio, mi querido Gustavo, hay muchísimos criterios y de grandes profesionales y de gente estudiosa que además se ha venido actualizando, ha venido preparando, se ha venido conociendo, ha venido generando estudios en estos últimos años dedicados tal vez al tema urbanístico. Yo le respeto muchísimo al arquitecto Cordero, pero obviamente él, desde que dejó obviamente su profesión de arquitectura para involucrarse en el tema político, obviamente siendo alcalde y luego toda esa trayectoria política, seguramente hizo que deje un poquito de lado de conocer la actualización de lo que significa la nueva forma de tratar el tema urbanístico a nivel internacional, nacional y local. Entonces nosotros siempre tomaremos de la mejor forma cualquier recomendación que se nos pueda dar de cualquier ciudadano, pero también es cierto que existen profesionales que han estado actualizados en este tema urbanístico y por lo tanto en ese sentido también debemos dejarnos guiar de quienes así lo conocen. En ese sentido compartimos algunas cosas como por ejemplo ese crecimiento desorganizado, desordenado, de falta de planificación que ha tenido la ciudad, y las cifras que menciona realmente no son necesariamente las correctas, incluso puede llegar a ser más. En el año 2017 existe un documento, un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo que habla incluso de 3.500 millones de dólares hasta el año 2030. Pero eso es precisamente porque existe una falta de planificación, porque el crecimiento es irregular, es informal y por lo tanto eso hace que se demanden este tipo de servicios públicos. Yo quiero aquí tomarme unos 30 segundos o un minuto para aclarar algo fundamental. Porque la ciudadanía, el 65-66% de los cuencanos que vivimos en la parte urbana, muchos buscan la parte rural para generar obviamente una compra de un terreno, construir una casa o comprar alguna unidad habitacional. Porque el suelo en Cuenca es caro. Es caro porque de alguna manera incluso tiene todos los servicios básicos. Entonces, ¿qué necesitamos para ese 65% de la población? Darle facilidades para que se queden en la parte urbana porque tiene todos los servicios básicos y que pueda, a través de la densificación, crecimiento de altura, etcétera, tener alternativas de habitabilidad hacia el interior de la parte urbana. Este rato, como están las cosas, lo que hacemos es expulsarle al ciudadano que vive en la parte urbana hacia la parte rural. Y por otro lado tenemos que darle respuesta a la gente que vive, que son de la zona rural durante décadas, durante años que viven allá y que obviamente desean dejarle con herencia o mediante herencia a sus hijos y que sus hijos puedan tener la posibilidad de construir en la parte rural. Entonces tenemos que entender con claridad cuáles son los incentivos que tenemos que darle a la ciudadanía para que se quede en la parte urbana, para que pueda seguir viviendo donde tenemos la mayoría de servicios básicos y darles una salida planificada, darles una salida con, ordenamiento territorial, con vocación territorial a la parte rural. Entonces ahí tenemos tal vez esas discrepancias con el arquitecto Cordero, pero insisto, obviamente, luego de tantos años de haber estado más bien dedicado a la política, seguramente se han escapado algunos temas y conceptos básicos que han venido modernizando al tema de ciudad. Y precisamente lo que vamos a tratar el día de hoy y mañana aquí en Cuenca, en este evento internacional, es eso. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el número 11, que es Ciudades y Comunidades Sostenibles, y el 17, que son alianzas para lograr dichos objetivos. ¿Para cuándo podríamos comprometer, señor alcalde? Ojalá una entrevista yo propondría de 1 hora para tratar en profundidad este tema. Con el mayor de los gustos. Siempre un placer. Que Dios le bendiga. Mi querido Gustavo, Rosanita, un abrazo fraterno. Bueno, antes de que se retire, señor alcalde, aquí sí le quiero dejar una pequeña preocupación nuestra. No solemos tratar los temas particulares menos al aire, pero creo que en esta ocasión amerita. Acaba de recibir uno de nuestros funcionarios este mensaje que lo ponemos en pantalla, pidiéndole que participe en una importante investigación de radios en Cuenca. Pide que, como parte de un grupo seleccionado de personas representantes de la población, vote por las 5 radios de su preferencia. Curiosamente, en la encuesta electrónica se presenta 13 radios, en las cuales se ha excluido a Antena 1, una encuesta que le está realizando Etapa. Ojalá se corrija esa deficiencia en esta investigación. Gracias, señor alcalde, por habernos acompañado.
No pierda cuidado, mi querido Gustavo. La verdad es que no tenía conocimiento, ya algunos detalles operativos de las empresas no logramos conocer, pero con el mayor de los gustos tratar de entender el por qué justamente no se ha considerado, porque Antena 1 es una radio de muchísimo prestigio y realmente nos encanta estar con ustedes compartiendo estos espacios. Un abrazo. Gracias, señor alcalde, por habernos acompañado y estaremos pronto nuevamente dialogando con usted en forma exhaustiva el tema PUCS y PDOT, si usted nos permite. Cuenca, año 2050. Cuando la contaminación y la escasez de agua son problemas en todo el mundo, en Cuenca, Ecuador, todavía se vive tan bien como hace 30 años. Esto gracias a que los cuencanos tomaron decisiones correctas, como la construcción del proyecto hidroeléctrico Soldados Yanuncay, que ha generado 22 megavatios de energía limpia, reguló el caudal del río Yanuncay y garantizó el agua potable para Cuenca y agua de riego para San Joaquín y Baños. Aunque esto parezca ficción, es nuestro compromiso con Cuenca Bicentenaria, el Ecaustro. Juntos generamos agua y energía para la vida.